¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Cultural a través de Canal 2 Valle Televisión. Saludamos a Sergio Jara Catalán, presidente de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua. Sergio, ¿cómo está? Bueno, es un placer para nuestros amigos del Valle tener la oportunidad de compartir en esta ocasión tan especial con un amigo que queremos mucho. Un hombre que tú, Ricardo, seguramente vas a presentar. Así es. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, un invitado muy especial, queremos agradecer a los televidentes que nos han escrito para agradecernos por los temas que hemos abordado en esta nueva temporada de Enfoque Cultural y también agradecer las sugerencias que nos han hecho. Pasamos entonces a presentar a nuestro invitado. Se trata del odontólogo Jorge Cruz Lolas, que nos va a hablar de un tema muy especial. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Hola, Ricardo. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, naturalmente, y a su disposición, sobre todo en un tema que me gusta muchísimo, que cultivo desde hace muchos años. ¿Cuántos años estás en esto, Jorge? Si quieres sacar la cuenta de la edad, te puedo decir la edad directamente. No, estamos hablando del asunto... del asunto de la astronomía, como aficionado a la astronomía. Bueno, yo calculo que por lo menos poco más de 40 años, porque esto es una pasión que partió conmigo cuando yo estaba en el colegio, en el Instituto Don Cifuentes de San Felipe. Y gracias a la orientación que me dio un profesor de física de aquellos entonces hermanos del Sagrado Corazón que regentaban el colegio, ahí partió mi inquietud, mis ganas, sí. Y de ahí para adelante, bueno, ha habido toda una vida de muchas cosas, de estudios, de cursos, de charlas, conferencias, donde he participado, donde también he tenido la oportunidad de dictar cursos de astronomía, cultivarme, digamos, también de manera personal. Y a través de los años han habido acontecimientos bien interesantes que hemos participado en esto. Así que vamos a ir dejando temas. Pero para lo que yo quiero destacar de todas maneras es que el Choche ha sido capaz, en una tierra ahora muy individualista como este valle, ha sido capaz de tener un equipo de alta tecnología, un telescopio de última generación que él personalmente se encargó de traer desde Estados Unidos y que moviliza para allá y para acá por esta curiosidad que vamos a ver ahora. Bueno, sí, yo quería aclarar, no vamos a hablar con Choche, así lo conocemos, no vamos a hablar de odontología, que es un gran profesional en esta área, y tampoco de política, sino de astronomía, que tal como él decía es una pasión, además que tú eres miembro de la Sociedad Chilena de Astronomía. Sí, desde el año 1987 soy socio de la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica, ACHAYA, y en algunos años también estuve participando, después perdimos el contacto con la Real Sociedad Astronómica de Canadá, y la verdad las cosas es que esa incorporación a esa institución que reconocida internacionalmente aportó una cantidad pero impresionante de conocimiento, porque realmente los extranjeros, la gente afuera, a diferencia de nuestro país, y ahí yo hago una pequeña reflexión, es impresionante como tú participas de estas instituciones y te tapan de información, y llegan a veces a ser hasta hostigosos y te atosigan con una cantidad impresionante de información, videos y recepción diarias de correos electrónicos. Y aquí en Chile, curiosamente, y ahí está la reflexión, que tenemos los cielos más limpios del mundo, donde los proyectos astronómicos internacionales más grandes se están desarrollando, y la verdad las cosas que todavía como que no despierta mucho en el ciudadano común y corriente medir la real dimensión de lo que significa esto. Fíjate que a veces por tonteras hemos estado casi a punto de perder como país proyectos astronómicos enormes. Ahora el telescopio extra grande. Dicen, No necesariamente por culpa de los abogados, sino que de repente a veces por malas gestiones, por algún funcionario que hizo mal su pega. En la época del gobierno del presidente Frei estuvimos a punto de perder el Cerro Paranal, porque aparecieron después que el Estado chileno había entregado en comodato, ¿no es cierto?, los terrenos para construir el proyecto Paranal. Aparecen los dueños diciendo, oiga, mire, ahora tienen que pagarnos el terreno a una brutalidad de millones de dólares. Entonces, bueno... Pero ahí apareció el abogado Saldívar, apareció Briones. Bueno, afortunadamente pero eso se solucionó en el último minuto, cuando ya la ESO,
que la European Southern Observatory dijo básicamente, oiga, mire, si usted esta cosa es así, nosotros ya estaba en plena construcción, y si esto ya no tiene mayor... no llegamos a buen puerto, nosotros nos llevamos el proyecto a otro lado. Los españoles siempre han andado pero vueltos locos detrás, compitiendo. Hemos estado siempre compitiendo con las Islas Canarias porque se quieren llevar los grandes proyectos, pero afortunadamente tenemos aquí esto es ya una realidad que se están construyendo, se están haciendo. Lo mismo el proyecto ALMA respecto en la llanura de Chacnantor, en la segunda región, donde es un proyecto de radiotelescopía impresionante, el más grande del mundo. El más grande del mundo, por muchos años será el más grande del mundo. Choche, además que lo bonito es que la carrera de astronomía se está impartiendo en el mundo universitario y aunque es verdad lo que dice el Choche respecto de que en el común de la gente aún no se entiende esto de esta disciplina tan apasionante, sí la juventud estudiosa, las minorías proféticas están vinculándose a este tema y uno ve gente cercana a uno que estudia este tema. Sí, hay un intento, incluso hace poco salió en la prensa local, de incorporar esta disciplina en la enseñanza, en la educación básica y media. Hicieron entrega de unos pequeños maletines astronómicos los niños. Pero yo quería preguntarte, Choche, desde el punto de vista científico, ¿cuál es la importancia que tiene poder observar el universo? ¿Cuál es el valor práctico que esto tiene? Bueno, el valor práctico, entre muchas otras cosas. Mucho más allá que un hobby de extasiarse mirando la estrella. Claro, naturalmente, pero si tú lo proyectas más allá de la satisfacción personal que puede tener uno a modo, digamos, de aficionado a la astronomía, hay un tema que es más de fondo y que es mucho más grande. Científico. Científicamente hablando, por un lado, y tecnológicamente hablando. Fíjate que desde el inicio de la carrera espacial, por allá por la década del 50, se comenzaron a desarrollarse tecnologías aeroespaciales que transformaron el mundo y generaron un salto gigantesco, ¿no es cierto?, en materia aeroespacial y que naturalmente que conlleva también el asunto astronómico, tan grande que hizo una verdadera revolución tecnológica. Todo lo que vemos, estas cámaras de video de ultra de alta... científicos a través de la astronomía. Muchos descubrimientos. Pero muchísimo, y todos los días se están descubriendo. Yo creo que el kit del asunto es de que hacer astronomía, mirar el universo, intentar describir, ¿no es cierto?, el universo, es ir a la esencia más profunda del hombre, del ser, como de la creación. De la creación misma. Fíjate que lo que acaban ahora de informar ya de manera oficial, ¿no es cierto?, que se estableció claramente la famosa partícula, el bosón de Higgs, que es una partícula de alta energía, gracias, ¿no es cierto?, al acelerador de partículas que está instalado en Europa, y que básicamente era poco menos que el eslabón que faltaba para desarrollar y para creer que la teoría del Big Bang era básicamente cierta, y porque a partir de eso, ¿no es cierto?, se puede entender y se puede llegar a lo que están buscando muchos científicos en la astronomía y muchos físicos teóricos, a desarrollar, ¿no es cierto?, una conjunción entre la física teórica y básicamente y la física práctica, y llegar a comprender a través de una ley de gravitación cósmica universal todo el inicio del universo, el desarrollo del universo, tanto en el microcosmo como en el macrocosmo. Ahora, de todas maneras, hay un tema de seguridad nuestra, como planeta, como país, como habitantes de este sistema, que en la medida que estemos atentos a lo que pasa en los cielos, tendremos un cierto grado mayor de seguridad en la vida futura, porque no ha sido raro en este planeta y en otros planetas que haya impactos muy fuertes de cuerpos celestes, y es un tema también que nos afecta como humanidad. Justamente no nos podemos abstraer de este tema, digamos, del riesgo en que se encuentra nuestro planeta de poder ser impactado por un asteroide. Hay un programa especial de alerta que tú una vez me contaste, digamos, de lo que puede suceder. Creo que tú tienes algún material respecto de... Sí, podemos ver algún video y podemos ver algunas imágenes para explicar un poco un tema que a veces se toca un tanto con sensacionalismo, ¿no es cierto? Y crear algún grado, claro, apocalíptico, y crear un grado de desesperanza, ¿no? Pero las cosas hay que mirarlas de manera bien objetiva, bien clara, y atenerse a la ciencia, ¿eh? Bueno, pero
los dinosaurios y todos esos tremendos gigantes biológicos que teníamos en el planeta, al parecer murieron o desaparecieron vinculados con esa catástrofe que hubo en México, ¿no? Al parecer, pero fíjate que actualmente hay muchas personas, digamos, de ciencia que están básicamente encontrando argumentos como para desestimar la famosa teoría de la extinción de los dinosaurios a través de un impacto meteorítico en la península de Yucatán, en México, hace 65 millones de años. Bueno, yo creo que podemos ir desarrollando el tema para ir conversando de manera que lo aterricemos para que nuestros amigos televidentes puedan entenderlo. Aterrizándolo a lo que sería, digamos, porque hay un monitoreo permanente. Sí, claro. Estamos rodeados de monitoreo que empezó hace poco, o sea, por ahí por el año 1988 partió el proyecto NEAR, o NEO, que es el proyecto de la NASA, o el programa de la NASA que permite monitorear aquellos objetos que puedan ser amenaza, digamos, para la Tierra. Y remitiéndose un poco a estas películas como Armagedón y la otra, ¿cómo se llama? Impacto Profundo. Tal vez si esto llegara a suceder sería una muy buena oportunidad para el desarme. Algunos piensan de que la humanidad se una para ir a... Bueno, tú tienes un material que podemos ver ahora. Vamos a pedir a nuestro director. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, lo que estamos viendo ahí es una simulación que se ha visto varias veces a través del canal Discovery Channel. Que citar la fuente. Claro, Discovery Channel, en el sentido de lo que ocurriría, ¿no es cierto?, en la Tierra con la caída de un asteroide, aparentemente ese es de tipo de hierro, porque los asteroides se clasifican de muchas maneras, básicamente de su constitución. Hay algunos de piedra, otros son de hierro, otros son los cometas, que no son otra cosa que nubes de polvo envueltas en hielo. Y la verdad, las cosas que eso significaría lo que representa. ¿Y qué tamaño tendría este, Choche? Este sería la caída de un asteroide de alrededor de 300 metros de diámetro sobre la superficie terrestre. Bastante grande. Ya. Es bastante grande, que provocaría una devastación. Existe, como lo vamos a ver más adelante en alguna imagen, una clasificación de los riesgos de impacto, que tiene que ver mucho con el tamaño de la masa del cuerpo que podría impactar, la velocidad, todo relacionado con la energía cinética que ese cuerpo trae. Por lo tanto, naturalmente, a mayor energía cinética, evidentemente que la devastación o el resultado de un impacto de estas características va a ser mucho mayor. Aquí estamos viendo que el cuerpo cae, penetra en las capas superiores de la atmósfera, genera un impacto que produce un levantamiento del fondo marino, y las partículas que se levantan del fondo marino salen eyectadas hacia afuera de la atmósfera, incluso muchas de ellas entran en órbita. Y al entrar en órbita durante mucho tiempo se oscurece, se acaba el paso de la luz solar, y como consecuencia de ello, evidentemente que se acaba todos los procesos, se acaba la vida, se acaban los procesos de la vida vegetal, ¿no es cierto?, y de la vida animal. Por lo tanto, es lo que se denomina un invierno cometario, en donde la superficie de la Tierra gozaría de una temperatura bajísima, entraríamos una nueva edad de hielo, ¿no es cierto?, una glaciación enorme. Y naturalmente el planeta, con toda la energía cinética que genera esto, el impacto produce una deformación tal de la corteza terrestre, el reingreso de partículas, ¿no es cierto?, que salieron eyectadas, reingreso nuevamente a la Tierra en diferentes puntos, evidentemente provocaría una catástrofe. ¿Es posible, Choche, que ello haya ocurrido en un pasado muy lejano en nuestro planeta también? No hay. ¿Qué pasa con la Luna, que no era parte de la Tierra en algún tiempo remoto? Lo más probable que sí, y en este momento, ya que tú estás tocando el tema, efectivamente la teoría más aceptada de la formación de la Luna es que la Tierra habría sido, en épocas muy pretéritas, al inicio del sistema solar, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de años atrás, la Tierra habría sufrido el impacto de un cuerpo celeste más o menos del tamaño de Marte, que Marte es más o menos la mitad del tamaño de la Tierra. Claro. Y eso habría provocado la eyección de material al espacio exterior, y como consecuencia de ello se habría nuevamente comenzado a aglutinar ese material y se habría formado la Luna. La verdad, las cosas que no hay evidencia. Nosotros como la Tierra, nuestro planeta, rodeado, ¿no es cierto?, de una atmósfera y sujeto a cambios superficiales muy profundos, como son la erosión de los vientos, de las aguas, naturalmente que borran todo tipo de vestigios de cosas que han ocurrido hace muchos millones de años atrás. Pero en la Luna pueden estar.
y a eso voy, pero sin embargo la Luna y los planetas que no tienen atmósfera sí tienen y reflejan, ¿no es cierto?, el pasado meteorítico o el pasado de impactos que han tenido. Mercurio, por ejemplo, tiene su superficie es tan parecida a la de la Luna en cuanto a la cantidad de impactos que se producen porque no tiene atmósfera, y la atmósfera es una de las capas protectoras, es una barrera importante. Nosotros tenemos básicamente en alguna medida una suerte de estar en este lugar donde está la Tierra respecto al sistema solar, porque de alguna manera hay varias cosas, alrededor de 3 o 4 o 5, digamos, situaciones que nos favorecen y nos protegen un poco. Primero la Luna es nuestro propio escudo natural. Claro, y no el único. Todas esas cosas que cayeron sobre la Luna venían hacia la Tierra, las pescó la Luna. Segundo, el hecho de tener planetas exteriores a la Tierra, más allá del planeta nuestro hacia afuera del sistema solar, tan grandes como Júpiter, como son Saturno, Urano, son planetas tan grandes que generan efectos gravitatorios muy intensos. Que podrían desviar que desvían, ¿no es cierto? Nos protegen también, y nos protegen, claro, porque aquellos cuerpos asteroides o cometarios que vienen desde muy lejos del sistema solar, aquí hay un detalle importante, no se conoce ningún elemento que haya caído, que ande circulando, orbitando, ¿no es cierto?, que se venga del espacio estelar exterior a nuestro sistema solar. A todo del sistema estelar, ¿eh? Todo es del sistema solar. Y de ahí, ¿no es cierto?, en el año 1950, Jan Oort, un astrónomo holandés, postuló la existencia de una nube de Oort que estaría ubicada a unas 100.000 unidades astronómicas desde el Sol. La unidad astronómica se refiere a la distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros multiplicado por 100.000, esa es la distancia en que existiría una nube, un verdadero globo rodeando todo el sistema solar, ya en las partes más extremas del sistema solar, donde estarían los restos cometarios de la formación del sistema solar. Y cuando se producen perturbaciones gravitacionales por estrellas en aquella distancia, esa es la nube de Oort. Exactamente, es un gráfico de la nube de Oort. Y ahí se ven cometas. Esto está establecido, esto no es una teoría, eso existe realmente. O sea, nadie ha podido todavía apreciar ni telescópicamente ni con naves espaciales la nube de Oort, porque está muy lejos todavía. Las naves que más lejos han viajado hasta este momento son las Pioneer y las Voyager, 1.10 y Pioneer 10-11, pero desgraciadamente todavía no llegan hasta la nube de Oort. No, le falta muchísimo. Muchos siglos todavía. Entonces, ¿Pero hay evidencia científica de que esta nube existe? Es que desde el punto de vista físico se puede establecer de que los cometas de largo periodo de evolución, básicamente aquellos que traen órbitas parabólicas e hiperbólicas, esos debieran venir desde la nube de Oort. Porque los planetas más cercanos, los cometas más cercanos, debieran de venir de otra agrupación, digamos, de resto del sistema solar, que pareciera ser que más bien resto del sistema solar habrían sido restos de la explosión de un planeta, como son el cinturón de asteroides o el cinturón de Kuiper, que está ubicado un poco más allá de la órbita de Neptuno. Los cometas de órbita y de periodo corto, como es el cometa Halley, corto entre comillas, 76 años, y algunos más cortos, algunas cometas tenemos de periodo de poco más de 3 años de evolución en órbitas elípticas que van y vuelven en ciertos periodos, esos provendrían del cinturón de Kuiper. Y todos los cometas de largo periodo o aquellos cometas que simplemente por su órbita parabólica o hiperbólica no van a volver nunca más, evidentemente esos se postula que son del cinturón de la nube de Oort. Te quiero hacer una pregunta que es más bien con sentido periodístico que científico, porque nuestro objetivo obviamente no es asustar, sobre todo a nuestros televidentes, sobre todo en este momento que están tan de moda todas estas profecías apocalípticas, etcétera. Pero el riesgo de un impacto existe. Y existe además, fuera de estas barreras naturales que nos protegen, ¿hay en la Tierra una tecnología suficiente que nos permitiera defendernos de un impacto evidente, de poder desviar este objeto o de destruirlo antes de que impacte con la Tierra? A ver, ¿Cómo se ven las películas estas? Categóricamente no. Hasta hoy no hay nada que pueda evitar la colisión de un sistema, de un planetoide, de un asteroide o de un cometa que traiga trayectoria de colisión con la Tierra. No existe. Lo que sí se puede hacer es tratar de generar sistemas de evacuación cuando se llegue a establecer dónde va a caer, por así llamarlo.
Pero en este momento la NASA tiene el proyecto NEO, pero que están evaluando diferentes alternativas. En algún momento, un poco jugando a la ciencia ficción, pensaban, ¿no es cierto?, poner cargas explosivas nucleares, mandar una nave... Como se ve en la película. Sí, pero desgraciadamente eso significa que tú fragmentas y logras destruirlo, en el fondo estás transformando un problema en 1000 problemas. Porque claro, estás problemas más pequeños. Problemas más pequeños, pero sería una lluvia de asteroides que caerían, que destruirían ciudades enteras. Sería peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Y tampoco existe tecnología como para desviar la trayectoria. Bueno, y precisamente el próximo video que vamos a ver es un poco lo que se está intentando hacer. Hace algún tiempo atrás, dentro de este proyecto NEO, ¿no es cierto?, se lanzó al espacio la nave Near Shoemaker, sí, que se posó sobre el asteroide Eros. Claro. ¿Ya? Y al posarse, primera vez que una nave espacial aterriza, por así llamarlo, en un asteroide que prácticamente no tiene gravedad. Entonces la idea era aterrizar, aparte de ver de qué está hecha la cosa. Ahí estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, ahí se ve, digamos, cómo se va aproximando, ¿no es cierto?, en esta animación de la NASA, y desde el momento en que se posa en la superficie. La idea es quizás después generar una perforación y colocar cargas que sean capaces de explosionar y generar un efecto de reacción, acción y reacción, lo suficientemente fuerte como para desviar un poco la trayectoria. Eso parece ser que es bastante más interesante que destruir el cuerpo. Más posible desde el punto de vista tecnológico. Y es más posible, pero todo depende de que seamos capaces, ¿no es cierto?, la tecnología y la ciencia sea capaz de advertir de este riesgo con bastante antelación. Porque si la cosa se descubre, ¿no es cierto?, una semana antes, no tenemos ninguna posibilidad, por así decirlo, me estoy poniendo en un extremo, de mandar una nave y hacer esto aunque la tecnología esté. Pero es que también es muy difícil con todo lo que se está monitoreando. Vamos a ir a una pausa, vamos a dejar planteado el tema. Es muy difícil que no se sepa con antelación, porque se está observando permanentemente el universo. Sí, se está observando, pero cuando tú estás observando, en este momento son alrededor de 4.700 los cuerpos del sistema NEO, del programa NEO, que tienen posibilidades de caer sobre la Tierra. Eso es lo que se ha descubierto hasta ahora. Y hay más. Hay miles de millones, digamos, de cuerpos que pueden eventualmente llegar en trayectoria de colisión. El tema está de que pueden ser cuerpos que están a tal distancia que simplemente ni con los más poderosos telescopios se pueden pesquisar. Por lo tanto, la idea es pesquisarlos cuando estén a una cierta distancia que dé tiempo para que la tecnología y la civilización sea capaz de interceptarlo y hacer algún procedimiento que le permita desviarlo. Porque si también es muy encima, por mucho que tú lo desvíes, la atracción gravitatoria de la Tierra igual lo va a hacer caer. Jorge, a mí me llamó la atención en la exploración en Marte que está haciendo el nuevo aparato de la NASA. Efectivamente entiendo que con rayos láser son capaces de pesquisar una roca o introducirse en el terreno de Marte, que de alguna manera va en la línea de lo que tú hablas sobre una medida de seguridad posible. Bueno, es apasionante, sí, realmente, Choche, yo el tema. Mucho, sí. Es realmente apasionante y bueno, tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. Queremos mostrar algunos de los elementos con los que habitualmente hacemos astronomía a nivel de afición. Nuestras salidas a terreno obviamente son nocturnas, pero para poder hacer esa observación nocturna se requiere a veces varios días de preparación previa. De hecho, cuando llegamos a algún punto que hemos seleccionado, un área geográfica que hemos seleccionado para instalar nuestros sistemas de observación astronómica, evidentemente nosotros tenemos por lo menos que ocupar 3 horas antes, a lo menos, para poder instalar todos los sistemas que ahora vamos a describir de manera muy somera, pero lo más sencillo posible para que pueda ser entendible, digamos. En primer lugar tenemos elementos de observación que a mi juicio creo que es el punto de partida de cualquier persona que quiera iniciarse como en este hobby, en esta afición tan simpática y que a mí me agrada tanto, que es un binocular. Un buen binocular, este es un binocular 20×50, es decir que con un diámetro de objetivo de 50 milímetros aumenta 20 veces con un campo de observación de 3 grados.
Eso es bastante interesante porque permite hacer observación astronómica simple. Así uno puede partir e iniciarse en esto de ir escudriñando el cielo, mirando una noche estrellada e ir descubriendo las maravillas que el universo nos presenta en un espectáculo que es gratuito. Después tenemos las cosas que necesitamos para posicionarnos. Tenemos un GPS, en este caso es un Garmin Colorado 300, que nos permite hacer una buena ubicación. Una rosa de los vientos que para poder ubicarnos, digamos, en norte, sur y todas los diferentes partes de las coordenadas terrestres. Una ubicación respecto de las diferencias de horaria, porque la mayor parte de la astronomía nosotros la hacemos a través de un computador con una señal internet, ojalá bastante buena, que nos permita a través de los programas computacionales ubicarnos para acomodar nuestros programas a los diferentes horarios, sobre todo en lo que se refiere a aeroespacial. Muchos programas, ¿no es cierto?, nos permiten a nosotros predecir con exactitud impresionante la pasada de muchos satélites de la Estación Espacial Internacional y de satélites que están orbitando la Tierra y que tienen que ver con comunicación, con satélites que tienen que ver también con observación terrestre para medir lugares, para hacer observación pesquera, para hacer observación meteorológica, y nosotros podemos hacer un seguimiento de esos satélites a través del computador y a través, ¿no es cierto?, de la ubicación en los diferentes horarios, en los diferentes usos horarios de la Tierra. Evidentemente que es indispensable tener un atlas de astronomía. Esto es muy básico, elemental tenerlo, que nos permite poder hacer observación en terreno de manera certera, y vamos viendo a través de este atlas, ¿no es cierto?, los diferentes espacios de la esfera celeste, que nos permite, ¿no es cierto?, ir ubicando los objetos estelares que queremos observar y eventualmente fotografiar. Y naturalmente un boletín actualizado, el de julio-agosto, ¿no es cierto?, del boletín de la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica, donde se nos informa permanentemente todo lo que está ocurriendo en los cielos a través de mapas estelares, a través de información, y con lo cual nosotros podemos hacer un seguimiento de los elementos celestes que queremos observar y seguir. El cielo, el universo, el cielo mismo es tan vasto, es tan grande, que evidentemente de que una jornada astronómica nocturna o 2 o 3 noches se nos hace corto, porque realmente es tanto lo que uno puede observar y es tanto lo que uno puede maravillarse, que realmente cuando uno termina una jornada uno dice, oye, mira, nos faltó tiempo. Bueno, pero eso significa que queda abierto el apetito para hacer y programar otras jornadas más. Tenemos también interesante un puntero láser, que aquí no sé si lo podamos ver, pero que emite un haz con el cual nosotros, que tiene un alcance de 5.000 metros y que se refleja en el cielo profundo y permite individualizar los objetos que nosotros vamos a observar. Esto es para poder individualizar los objetos y al mismo tiempo mostrarle a alguien que está a nuestro lado o a un grupo, en el caso que estemos haciendo alguna explicación a un grupo de personas, nos permite observar esto. Esto hay que tener mucho cuidado porque es un láser de 200 miliwatts. Tenemos otro haz láser, que este es el que usaremos en el telescopio cuando vamos allá a trabajar con el telescopio mismo. Este haz láser nos permite hacer la colimación del telescopio, es decir, paralelizar lo que vamos a observar en el telescopio en cuanto al espejo primario con el espejo secundario, de tal manera que lo que vamos a observar en el telescopio no venga con ningún tipo de distorsión y podamos ver exactamente, ¿no es cierto?, lo que queremos ver. Después tenemos los elementos de astrofotografía.
La astrofotografía básicamente está determinada por una cantidad grande de filtros. Aquí tenemos filtros planetarios y filtro lunar para poder ver la luna. Los filtros planetarios que nos permiten observar, ¿no es cierto?, los planetas de nuestro sistema solar, pero lo más importante tal vez son los filtros que nos permiten hacer astrofotografía de cielo profundo, que utilizados con una cámara CCD de dispositivo de carga acoplada que se coloca en el telescopio, podemos hacer observación de objetos muy lejanos, muy débiles, a través de exposiciones muy prolongadas y por supuesto de mucho mejor calidad y con menos distorsiones que es lo que puede dar una cámara digital, por supuesto, y por supuesto de mucho mejor manera que una cámara análoga, digamos, con el tipo de película que antiguamente nosotros utilizábamos. Luego al telescopio le tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, los diferentes oculares. Aquí tenemos un Barlow, que es un ocular que nos permite hacer un aumento al doble de lo que normalmente un ocular me permite, sin tener que aumentar la distancia focal ni la capacidad del telescopio. Tenemos elementos oculares por ejemplo, aquí hay un puzzle de 7,5 milímetros que permite hacer observación de cielo profundo, y tenemos los elementos que nos permite asociar una cámara digital o análoga al telescopio para hacer también fotografía. Y hay algo que también es muy importante, que es la observación del Sol. Para ver el Sol, evidentemente que es indispensable utilizar las medidas de protección, porque si miramos el Sol de manera directa al telescopio, en centésimas de segundo podemos quedar irremediablemente ciegos. Cuidado con aquellos protectores en el mismo ocular. No, tienen que ser filtros solares de una muy buena marca, conocida marca, para proteger nuestra vista. Aquí tenemos dos filtros solares, uno para un telescopio menor de 6 pulgadas y el filtro solar para el telescopio mayor que yo tengo computarizado, que es de 10 pulgadas, es decir, un diámetro de espejo de 25 centímetros, poco más de 25 centímetros. Como les mencionaba, el filtro solar, para poder hacer observación del Sol, evidentemente de que nosotros tenemos que, durante el día, sacar nuestra protección y colocar nuestro filtro solar. Lo tenemos que fijar, obviamente, para que no se nos vaya a soltar. Lo fijamos de las 3 patitas que tiene, y la luz del Sol entra a través de este filtro, ¿no es cierto? Entra a través de este filtro, se proyecta, se refleja en el espejo primario que ustedes ya observaron en el fondo del tubo del telescopio, que es un espejo parabólico y que a través de un cono de luz concentra en un punto focal en un espejo secundario que está ubicado en esta parte del telescopio con una angulación aproximada de 45 grados, que es un espejo plano, elíptico, y que de ahí el rayo, digamos, el haz de luz lo desvía hacia el portaocular, donde nosotros a través de un ocular podemos observar. En el fondo el telescopio reflector, ¿qué es lo que hace? El ocular aumenta la cantidad de luz que estamos percibiendo de un objeto muy lejano, y como consecuencia de ello podemos observar los detalles que en la superficie de ese objeto o en el cúmulo de galaxias o la nube estelar que estamos observando, la podemos ver, digamos, con claridad y con nitidez. Esa es la gracia. Pero respecto del Sol, siempre debemos observarlo con este tipo de protección, tanto para hacer observación directa como también para hacer observación, astrofotografía del Sol, fotografía solar. Hay que tener mucho cuidado porque los daños oculares como consecuencia de no utilizar los sistemas de prevención y de protección son severos, son instantáneos e irreversibles. Y tenemos también un inversor de corriente que lo aplicamos eventualmente a la batería del auto o del vehículo en que andamos transportándolos, que nos permite hacer carga de objetos que no tengan un consumo mayor de 700 watts, y por lo tanto podemos hacer carga de nuestros GPS, hacer carga de las baterías de los GPS y de algunos otros dispositivos, con el propósito, porque recordemos que vamos a estar muy lejos donde no vamos a tener energía eléctrica. Y por supuesto también
un termo con un cafecito, porque las noches astronómicas normalmente son muy frías. Hay que ir con ropa bien abrigados, ¿no es cierto? Un buen café para poder pasar toda la noche y tener un buen tema de conversación. Por lo tanto, se necesitan para hacer astronomía de ficción, se necesita un grupo muy simpático, elementos, un buen café y las ganas de hacer fotografía y hacer observación. También tenemos un sistema de iluminación. La luz blanca, la luz día, evidentemente que nos complica en la noche. No es bueno, después de haber aclimatado, por así decirlo, nuestros ojos a la oscuridad, que de repente se nos prende una luz blanca, porque simplemente nos deja enceguecidos por un buen rato. Por lo tanto, siempre en la mesa de trabajo tenemos que tener una luz roja que nos permite trabajar y que al mismo tiempo no nos produce ningún tipo de complicación. Evidentemente que tenemos una luz blanca, aquí tenemos un LED de 90 que nos permite armar y desarmar, pero una vez que ya apagamos la luz blanca, funcionamos solamente con la luz roja. Y tenemos una lámpara de cabeza que también tiene luz roja, con el propósito de poder observar y leer nuestros atlas mientras estamos en plena oscuridad. Una pequeña lupa, porque hay algunas informaciones y algunos números, y además por el tema de edad la vista ya se nos está haciendo un poco más complicada. Con una buena luz solucionamos el problema. Ahora, todo esto tiene su fuente de energía, y la fuente de energía es este dínamo, que la gracia que tiene este dínamo es que permite entregar energía, ¿no es cierto?, 12 volts durante aproximadamente unas 19 horas continuas. Este se carga completamente y nos permite dar luz roja, ¿no es cierto?, para la mesa de trabajo. Tiene hasta una radio, podemos escuchar radio en las noches, mientras, para que no sean tan en silencio, escuchar radio mientras trabajamos. Tiene un potente foco, un potente reflector, al mismo tiempo tiene una luz roja de señales. Es también un cargador de batería si nos quedamos sin batería en el vehículo, pero lo más importante es que es el que nos entrega toda la energía, la energía eléctrica que permite mover nuestro telescopio. Y aquí yo les presento el rey de la película. Este es un telescopio de 10 pulgadas, poco más de 25 centímetros de espejo. Es un telescopio reflector newtoniano, que tiene muchas características interesantes, con su buscador, ¿no es cierto?, con sus oculares, tanto portaocular de 2 pulgadas o de 1.25, que tiene un GPS incorporado que nos permite a nosotros posicionar el telescopio. Recordemos que no vamos a estar en el patio de la casa, sino que vamos a estar en un lugar lejano, y tenemos que ubicar las coordenadas terrestres donde vamos a estar instalados, para así primero instalar el telescopio, ubicarlo, balancearlo, colimarlo, calibrar, ¿no es cierto?, colimar el buscador con el telescopio, en un proceso que, como les mencionaba, dura aproximadamente 3 horas antes de empezar a funcionar. Y luego la base de datos que está instalada acá, que nosotros, una vez que prendemos el telescopio, lo iniciamos, ¿no es cierto?, se nos inicia la base de datos, que tiene aproximadamente 40.000 objetos celestes, entre planetas, galaxias, nebulosas, y naturalmente nosotros tenemos que darle las coordenadas donde estamos, y desde ese momento nosotros podemos buscar el objeto que queremos, y el telescopio, como es motorizado, fácilmente solo busca su posición. Eso, que sea motorizado en una montura ecuatorial, permite, y como reflector, es excelente para hacer fotografía de cielo profundo, astrofotografía, porque permite calibrar el telescopio y dejarlo en movimiento que permita compensar la rotación de la Tierra. De esa manera podemos fijar el objeto que vamos a fotografiar, porque no nos olvidemos que la fotografía de los cielos profundos, de los planetas, es una fotografía de larga exposición, y si nosotros no compensamos el movimiento de rotación terrestre, el objeto
el objeto a fotografiar se nos sale del campo de observación. Por lo tanto, para hacer fotografía es indispensable que el telescopio tenga una montura ecuatorial y que tenga un dispositivo computacional que permita hacer tracking del movimiento de la Tierra para poder fijar siempre en el mismo punto del ocular el objeto que estamos fotografiando. Estas son las grandes características de este telescopio, que muchas satisfacciones me está empezando a dar. Me llegó recién el año pasado, yo partí, como les mencioné alguna vez, con un binocular, partí después con un telescopio más chiquitito, después uno un poco más grande, después fabriqué uno y al final yo estoy trabajando con este, estamos empezando a trabajar con este y yo espero que nos dé grandes satisfacciones en el plano de la observación y de la astrofotografía de cielo planetaria y de cielo profundo. Bueno, una de las mayores complicaciones de los telescopios es precisamente la contaminación, el polvo. Los elementos de reflexión, como este es un telescopio reflector, es decir, recibe la luz y un espejo parabólico y la refleja, ¿no es cierto?, a través de una distancia focal hacia un espejo secundario, evidentemente de que el polvo es la muerte de los telescopios y por eso que los telescopios tienen que estar permanentemente cubiertos, bien protegidos y con su protección de tal manera que el espejo adentro pueda mantenerse perfectamente inmaculado, sin ninguna mancha, sin ninguna raya, porque cualquiera de estas cosas, hasta un grano de polvo, evidentemente altera la observación. Lo mismo los oculares, los mismos los buscadores, ¿no es cierto? Porque todo lo que sea óptica, en materia de óptica, tiene que estar perfectamente bien protegido del polvo como tal les he mencionado. De esa manera podemos asegurar buenas observaciones, buenas fotografías y podemos sacarle al máximo provecho a nuestro instrumento y disfrutar de lo que significa la astronomía en esta ficción tan preciosa, tan bonita. Detrás de todo esto, de la observación de jornadas astronómicas, ¿no es cierto?, que son muy simpáticas porque normalmente pueden durar 2 o 3 noches. Entonces uno sale prácticamente con un verdadero campamento, con amigos que tienen el gusto común de la astronomía. Se pasa muy bien, se conversa durante el día, se discute, se estudia, se hace la programación de lo que uno va a observar en la noche y durante toda la noche con un rico café, probablemente algún café con un poquito de malicia, ¿no es cierto?, para pasar una noche fría, pero lo más importante es que se hace muy buena camaradería, muy buen compañerismo y se disfruta muy bien y se disfruta la naturaleza y se queda uno finalmente maravillado de lo que es el universo, de lo que es el espacio, de lo vasto que es el universo y de lo pequeño que somos nosotros. Ahí ustedes están observando el espejo primario al fondo, están observando el espejo secundario que es ese, ¿ah?, la araña que lo sostiene y que refleja la luz que viene desde el fondo hacia acá, hacia el ocular o al portaocular donde nosotros ponemos los oculares y hacemos la observación. Y los oculares tienen diferentes potencias de observación, de manera que podemos ver los planetas. Por lo general no necesitamos oculares de mucho aumento, porque la verdad es que los planetas con un telescopio de estas características que recoge mucha luz se observan perfectamente bien. Ya objetos muy lejanos, muy débiles, con muy poca luz, evidentemente tenemos que ir haciendo aumentos para poder observarlos de mejor manera. Y volvemos a la protección. Y después de todo esto, después de todo lo que nosotros hemos hecho, evidentemente que tenemos que tomar nota de nuestra jornada, tomar nuestros apuntes, hacer nuestros análisis, y después estas 3 noches o 2 noches o una noche de observación significan finalmente muchas y largas tardes, ¿no es cierto?, o fines de semana de procesar toda esa información que hemos recolectado para aumentar nuestro conocimiento, para conocer más el universo, para compartirlos con los amigos que nos han acompañado en astronomía, para compartirlo, para compartir información y de esa manera ir conociendo cada vez un poco más del universo que nos rodea. Ya estamos de vuelta en Enfoque Cultural en nuestra segunda temporada. Estamos manteniendo una conversación muy interesante, hasta apasionante diría yo, con el doctor Jorge Cruz Lolas sobre astronomía, sobre los riesgos de un impacto asteroidal. Tú me decías, Choche, de que hay una clasificación de
los tipos de asteroides que podrían eventualmente impactar con la Tierra. Bueno, sí, básicamente hay asteroides y cometas, asteroides o cuerpos menores. ¿Ah? Y se ha desarrollado con el propósito de que la ciudadanía común y corriente y para el uso de los astrónomos, para uso diario, se ha desarrollado una tabla, digamos, que es la tabla de Torino o Turín, que le llaman. Hay otra más que estamos viendo. Tabla, sí, ahí está, tabla de Palermo. Otra tabla es la tabla de Palermo, más compleja, es una tabla logarítmica en base al logaritmo 10, base 10, pero esta es una tabla más fácil de entender para el ciudadano común y corriente, que clasifica los riesgos, ¿no es cierto?, de devastación que provocaría un cuerpo desde el riesgo 0 al riesgo 10. 0 no provocaría nada, ¿no es cierto? El 1 básicamente diría de que es una cosa que no merece mayor atención, y de ahí hacia adelante tenemos de que cuerpos que ya sí merecen de atención porque parece que el tamaño y la energía cinética, la distancia y la órbita que traen podrían llamar la atención, que podrían coincidir con una trayectoria de colisión con la Tierra, hasta finalmente el lugar 10, que sería una devastación total con la desaparición de toda la civilización. Perdón, Choche, pero 0 hemos tenido mucho, porque cada cierto tiempo uno lee en la prensa que hay un cometa, un asteroide que está cerca de la Tierra, pero siempre los científicos dicen no hay ningún riesgo de impacto. No, porque las órbitas, y lo vamos a ver en la próxima proyección, las órbitas precisamente tienen que ver con las características del plano que traen estas órbitas respecto del plano de órbita de la Tierra. Si la complicación es cuando las órbitas que desarrollan estos sistemas vienen en paralelo al plano de la órbita de la Tierra. Cuando vienen de manera perpendicular, la posibilidad de colisión es muy difícil, es prácticamente casi imposible. Se llega a establecer, se llega a medir, hay algunas que pueden tener una entre 6 millones de posibilidades. Por lo tanto, esas serían, por así llamarlo, categoría 0. Hay un asteroide que es el Apophis, que ha sido perfectamente bien monitoreado y pesquisado, que al comienzo se pensaba que el próximo año, perdón, bien digo, el 2013 o eventualmente el año 2029, pero precisamente el monitoreo ha hecho más acuiciosa la medida, y ahora se establece que para el 2029 podría tener una aproximación de alrededor de 30.000 kilómetros de la Tierra. Porque es muy cerca. Es un asteroide grande, que es el equivalente más o menos a unos casi 450 metros de largo, digamos. Es una tremenda masa, ahí ¿no es estamos cierto? viéndolo, parece, ¿no? Claro, ahí lo estamos viendo, y que podría el año 2029 llegar a una distancia de 30.000 kilómetros de la Tierra, pero sin riesgo de colisión. El problema está en que si la Tierra en ese momento, su atracción gravitatoria le cambia un poco la inclinación de la órbita, podría el año 2036 podría caer volver con un riesgo aumentado, pero aún así es bajo, porque estamos hablando de un riesgo de 1 casi en 6.000. Oye, te reitero, Choche, el riesgo existe, eso hay que decirlo, pero tampoco estamos en la onda, incluso podríamos decir de algunos programas de televisión, Sergio, que de las profecías apocalípticas y de diciembre de 2012. No, Ricardo, porque tampoco, tal como tú estás diciendo, tampoco es así. O sea, esto es el programa NEO es una cosa extremadamente seria, que de alguna manera no puede estar jugando, ¿no es cierto?, con predicciones apocalípticas, ni mucho menos. Mira, la Tierra está permanentemente, todos los días, permanentemente, no hay segundo que no estén cayendo cosas. Lo que la gente oye, mira, cayó una estrella. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una partícula pequeñísima que ingresó a la atmósfera, y a la velocidad que ingresa provoca, ¿no es cierto?, una incandescencia, ioniza el aire de la alta atmósfera y se produce el efecto de, mira, se cayó una estrella, pidamos un deseo, dicen. Pero una cosita un poquito mayor, más grande, evidentemente genera una energía cinética mucho mayor. Por lo tanto, afortunadamente, como te decía, los escudos que tenemos es tener a estos grandes planetas afuera, tener al mismo Sol, si el Sol se traga todo. También y como claro, porque nosotros estamos en el tercer lugar del sistema solar. Nuestro planeta es el tercero, digamos, desde el Sol hacia afuera. Y a la cuadra, como diríamos en términos aeronáuticos, a la cuadra de la Tierra, estos cuerpos vienen a tal velocidad que la Tierra no tendría atracción gravitatoria tan fuerte como para tragárselos, por así decirlo. Claro. Van a una velocidad tan fuerte que van directo al Sol, o en una órbita alrededor del Sol, o a caer sobre el Sol. Por lo tanto, la ocurrencia de estos eventos tan dramáticos, tan apocalípticos, es bajísima.
La última, si es cierta, ¿no es cierto?, la teoría de los dinosaurios, la última habría sido hace 65 millones de años. Tenemos, por ejemplo, cuerpos que se han caído y han provocado situaciones importantes. Por ejemplo, hay una imagen muy bonita que muestra el famoso cráter de Barrington que está en Arizona, Estados Unidos, que es ese. Ese es un cuerpo que tendría aproximadamente 50 metros de largo, de diámetro, que cayó hace aproximadamente 50.000 años atrás, una cosa así, que cayó y que generó un cráter que tiene un diámetro actual. Esa es una imagen del Google Earth, y que cayó y provocó un cráter de un diámetro de 1.200 metros y una profundidad en algunas partes de casi 200 metros de profundidad. O un poco más. O sea, ahí sí hubo una devastación. Claro, ahí. si eso cae, si ese cuerpo de 50 metros cae en una ciudad, claro que provoca una devastación. Si cae en el centro, en pleno centro de Nueva York, por decir algo. Pero sería un daño, digamos, localizado, no. Desaparece la ciudad. Yo creo que... Pero yo creo no que, el planeta. No, el planeta no, pero sí desaparece la ciudad. Entonces habría que hacer situaciones de evacuación importantes. Claro. Fíjate que hay un detalle muy interesante en este sentido también, para que la gente dimensione realmente. ¿Qué significa esto? La Tierra, las 3/4 partes de nuestro planeta es agua. Y el resto, el otro tercio, por así decirlo, es tierra, pero lo que es habitable, donde hay vida humana, es una pequeñísima cantidad. La inmensa mayoría de estos meteoritos que están permanentemente entrando y de asteroides más grandes caen en lugares despoblados, o caen en el mar, o caen en lugares despoblados, de tal manera de que la probabilidad de que uno de estos cuerpos caiga sobre una ciudad es pero extremadamente baja. ¿Y por qué caen en lugares despoblados? Porque la mayor parte de la Tierra es despoblada, matemáticamente la probabilidad es despoblada. Claro, pues. Entonces, caen en los desiertos, caen en las grandes selvas. Lo que pasó a comienzo del siglo XIX, ¿no es cierto? Perdón, al siglo XX, en Siberia, en los bosques de Tunguska, que ahí cayó un cuerpo, pareciera ser un desprendimiento de un cometa, una parte de un cometa, que cayó de una manera un tanto tangencial y sería un trozo, se ha calculado todo que sería un trozo no superior a los 30 metros de diámetro lo que cayó, y provocó una devastación de hartos kilómetros a la redonda, ¿te das cuenta? Los bosques desaparecieron. Pero los bosques desaparecieron. Entonces, básicamente, eso ocurriría, digamos, si cae un cuerpo de esta naturaleza, pero la probabilidad que ello ocurra en un centro poblado es extremadamente baja. Choche, te quiero llevar a un tema que no nos perdonarían, Sergio, si no se lo preguntamos a un astrónomo. Tú llevas 40 años observando el cielo. Aproximadamente. Y los astrónomos son noctámbulos, las observaciones son de noche, más claro. bien, ¿no? Bueno, y respecto de la posibilidad de vida extraterrestre, ¿tú has observado de pronto algo llamado fenómeno anómalo, alguna situación extraña, algún ovni, alguna situación así? A ver, sí, te voy a responder derechamente la pregunta que tú haces, pero antes quiero hacer una pequeña observación que está en directa relación con lo que tú me estás preguntando. La astronomía en este momento se hace a través de dos grandes, la astronomía, digamos, de información y todo, a través de dos grandes aspectos. Uno, el profesional, el astrónomo profesional que tú sabes que trabajan en los grandes centros astronómicos y son gente de ciencia formados ahora en Chile a través de las universidades. Antiguamente eran profesores de física, ingenieros que tenían que básicamente a nivel profesional que tenían que ir a doctorarse a otros lugares en astronomía. Pero ahora afortunadamente hay alrededor de universidades que están entregando la carrera de astronomía como tal. Entonces, pero otra parte que no es menos importante es la que desarrollan los astrónomos aficionados. De hecho, una gran cantidad, y yo te diría casi la mayoría de los objetos cometarios, por ejemplo, o este tipo de objetos que se perciben y de otros fenómenos celestes, se realizan a través de la observación de astrónomos aficionados que andamos con nuestra, como decía Sergio, con nuestro equipamiento a cuesta, recorriendo en la camioneta y moviéndonos de un lado a otro, buscando lugares, las noches más frías, porque son las más limpias, obviamente. No tienen las perturbaciones atmosféricas que provoca el calor, digamos, en verano. Por lo tanto, somos efectivamente los astrónomos que tienen, aficionados, los que tienen la mayor posibilidad de observar cosas. ¿En el Valle de Aconcagua hay alguna zona especial
Tengo entendido que las mesetas de Jagüey... Sí, pero básicamente, sí, y todavía siguen siendo la meseta. Yo por lo menos he ido a la cancha de aviación de allá de Rinconada de Silva, hacia el fondo, arriba. Pero desgraciadamente la contaminación lumínica de las ciudades ya prácticamente está siendo casi imposible la observación. Yo siempre guardo el recuerdo con mucho respeto y cariño a quien tuve el honor de conocer, a don Ernesto de Blasi, que ustedes lo conocieron, que él fue un gran astrónomo aficionado, que en el patio de su casa... El papá de Ernesto, el escritor. El abuelo. El abuelo. Claro. El papá de la señora Berta de Blasi, esposa del doctor Eduardo Sí, Valenzuela. El papá de Ernesto era Óscar de Blasi. Sí, claro, Óscar. Entonces, el papá de don Óscar, que vivía ahí en la calle Santo Domingo de Maipú, un poquito hacia arriba, y en el patio de su casa él tenía un observatorio, y tenía un telescopio espectacular, tenía un telescopio catadióptrico de 20 centímetros de espejo, que era muy bueno. Pero me dijo, a mí se me acabó la astronomía cuando me pusieron las luminarias de la avenida Maipú. Y tenía toda la razón. Increíble, ¿eh? Increíble. Y eso es lo que ocurrió, en grandes proporciones, lo que ocurrió con Cerro Tololo cuando cambiaron las luminarias de Serena, Coquimbo y Serena, que Cerro Tololo después tuvo que aportar una cantidad impresionante de lucas para poder cambiar eso, y en Vicuña toda la apostación y toda la iluminación de la ciudad de Vicuña la financió Cerro Tololo, porque si no, de lo contrario, no tenían cómo observar. Oye, y antes de entrar al tema de los ovnis, seguramente hay muchos niños que nos están viendo, que les apasiona este tema. Esos telescopios pequeños que venden en las librerías, baratos, ¿sirven como para que un niño empiece a interesarse en este tema? Yo creo que esa es la mejor manera de la cual pueden empezar. A mí hay muchos papás de repente que me piden, sobre todo para las épocas navideñas, oye, mira, quiero regalarle un telescopio a mi hijo. Pucha, dime, ¿cuál es el mejor telescopio? O sea, tú no le puedes regalar a un niño un auto de carrera si ni siquiera sabe manejar un monopatín. O sea, claro, que partan por ahí, es un muy buen punto de partida. ¿Eh? Y a través de la observación de cosas, la luna, de cosas cercanas, ¿no es cierto?, de observaciones de los planetas más visibles, fácilmente visibles. Ese es un muy buen punto de partida, porque eso hace que despierta el interés por la pasión. Así fue como yo partí, y hay que salir, hay que hacer salidas, ¿no es cierto? Los astrónomos aficionados no tenemos la diferencia del astrónomo profesional que está metido en una pieza moviendo grandes telescopios y jugando con una tecnología impresionante. Nosotros todavía tenemos que andar con el telescopio mirando, ¿no es cierto?, por el ocular. Los astrónomos profesionales están mirando en grandes pantallas y haciendo fotografías impresionantes. ¿Se juntan, hacen expediciones, podríamos decir así, de observación, en grupo? Sí, en la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica permanentemente hay observaciones. En este momento están desarrollando unos proyectos muy interesantes de astrofotografía y se hacen. Cada 2 años se realiza el Congreso Nacional de Astronomía de Aficionados, y hay muchas instituciones también, así como está Sabal, por ejemplo, en Valparaíso, que es una asociación astronómica de Valparaíso. Hay muchas instituciones y agrupaciones. Uno ve la cantidad de fotografías extraordinarias que sacan todo este grupo, esta comunidad astronómica que hay en Chile o en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, una de las... muy interesantes. Pero mira, Sergio, una de las... Aún en la prensa, en los medios de comunicación, ¿se ve? Sí, una de las gracias precisamente de toda esta revolución científica que significa la astronomía y la astronáutica es precisamente el desarrollo tecnológico. Y eso es Internet, por ejemplo. A través de Internet cualquier niño ahora actualmente pincha o pone en el buscador, ¿no es cierto?, qué sé yo, asteroide. Y googlea y puede sacar una información impresionante, el mismo Wikipedia, como mecanismo para ir metiéndose de a poco y ir conociendo cosas. Después ya uno naturalmente empieza a pasar digamos, a la división de honor, un poquito más arriba, manteniendo esto como un hobby, como una pasión. Así como conozco grandes abogados que les gusta, ¿no es cierto?, la historia y lo hacen brillantemente, como mi amigo Sergio Cara, así como hay periodistas que les gusta, ¿no es cierto?, la música y lo hace brillantemente mi primo Ricardo, y que nos recuerda mucho a su padre, Carlos Ruiz. Sí. Lo interesante, Choche... Ahí conozco médicos, pintores, médicos, escritores, entonces yo creo que siempre... Pero lo que te quería decir, a mí me impacta en el desarrollo de tu área, en este tipo de trabajo que estás haciendo tú, cómo lo grandioso, y si tú mismo lo insinuaste, se combina con lo pequeño, y la teoría para unificar todo eso es un trabajo científico
que da para muchos años más Así es. todavía. ¿Eh? Yo creo de que una teoría unificada de lo que significa el universo, en lo grande y en lo pequeño es un tema alto complejo. Claro, yo creo que- Actualmente ese es el propósito, por así decirlo, final, digamos, de la astronomía. Claro. O sea, ya están apuntando grandes científicos como el mismo Hawking, qué sé yo, en todas partes del mundo, hacia allá apuntan. Y respondiendo a la pregunta que tú Sí, me porque me hiciste, dicen que nos quedan pocos porque minutos, nos sí. quedan pocos minutos. Yo la verdad las cosas, como quizás como muchas personas, hemos visto cosas que podemos definirlas desde el punto de vista de OVNI, objeto volador no identificado. Claro. Pero eso no significa que sean extraterrestres. No, por es que supuesto. eso significa que yo vi algo que no fui capaz de identificar. Un fenómeno anómalo. Claro, fenómenos anómalos que muchas veces son perturbaciones atmosféricas o se confunden con caídas meteoríticas. Bueno, pero situaciones que yo pueda decir formalmente, y te lo digo derechamente, o sea, yo nunca he leído en una publicación científica seria, he conversado con muchos astrónomos profesionales, de gente muy seria, nunca nadie le he escuchado, ni astronautas le he escuchado a través de foros en internet o qué sé yo, o en programas de la NASA, que digan, oiga, mire, sí, yo vi algo que no tiene ninguna duda de que es extraterrestre y que representa vida extraterrestre. La única posibilidad que existió fue hace muchos años atrás, hace alrededor de unos 30 años atrás, cuando Arnold Piensas y un amigo de él estaban escudriñando, ¿no es cierto?, el espacio a través de ondas electromagnéticas del tipo radio, y percibieron una señal que le llamaron la señal WOW. Ah, sí, claro. La señal WOW que fue precisamente, le pusieron WOW porque los gringos dijeron WOW, la tremenda señal. Y la verdad las cosas que era una señal absolutamente diferente a todas las señales que puede emitir la radiación cósmica, un avión, ¿no es cierto?, volando. Pero hay una transmisión, yo soy radioaficionado también, hay una transmisión permanente que se está emitiendo. Bueno, Para tratar de obtener alguna respuesta. Bueno, los grandes radiotelescopios de Arecibo, por ejemplo, en Puerto Rico, de Jodel Bank en Inglaterra, básicamente están permanentemente lanzando señales para que si alguien las pesquisa las pueda recibir. De hecho, los Pioneer, los dos Pioneer y los dos Voyager ya están viajando a distancias pero impresionantes y con mensajes derechamente. Mensajes nuestros grabados claro, y en sonido de la humanidad para que si alguien los encuentra por ahí, pero desgraciadamente no creo que nosotros seamos capaces de encontrar alguna respuesta. Me está diciendo el director que estamos llegando al final. Es una pregunta. Está muy bueno el tema. Pues. Está interesante. Se nos pasó el tiempo. ¿Tú, Choche, crees en la posibilidad de vida extraterrestre? Oh, yo creo que sí. Pues ¿Sabes tú, te acuerdas de este Charles Berlitz? Sí, sí. Yo le hice una entrevista cuando vino a Santiago hace muchos años y le planteé, porque él investigó mucho sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, nos quedó en el tintero este tema de los hoyos negros. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Que los hoyos negros en sí mismos son un gran tema. Sí, claro. Un gran tema de vida y de muerte. Así es. Y un enigma. Esa es la física extrema, entender los agujeros negros. ¿Y cómo te sientes tú, para terminar, cuando estás observando el universo íntimamente, más allá de lo religioso? ¿Se siente la inmensidad del cosmos y la pequeñez del ser humano? En alguna parte leí que uno debe sentirse, o la humanidad, la civilización, la humanidad, debe sentirse como un grano de polvo que estamos volando en la atmósfera, ¿no es cierto? Y el viento nos lleva para allá y para acá. Y en fracciones de segundo, comparativamente hablando, que es lo que dura una vida, queremos comprenderlo todo. Eso prácticamente, naturalmente, es imposible. El universo es tan vasto, tiene una evolución tan larga, que pensar de que nosotros, en lo que significa la corta vida de un ser humano, podamos llegar a comprender todo, eso es prácticamente imposible. Y eso tal vez es lo que más estimula a que uno quiera leer, estudiar y a los grandes hombres de ciencia seguir pesquisando hasta llegar a tener la famosa teoría unificada de la gravitación universal, que permita a través de una ley, ¿no es cierto?, ya no teoría, de una ley concreta que sea aplicable en cualquier rincón del universo, el conocimiento y la comprensión del universo entero. Bueno, Sergio. Bueno, verdaderamente estos temas apasionan, y aunque seamos pequeños los seres humanos,
Lo tremendo nuestro es que la curiosidad, el ánimo de buscar la verdad, la disciplina para, en el caso del Choche, con mucha metodología, hacer algo interesante que a todos nos agrada y nos sirve, eso es muy bueno, es bueno para todos. Gracias, Sergio, por este nuevo capítulo de Enfoque Cultural. Bueno, Choche, te agradezco, muy interesante, que al menos yo quedé con gusto a poco. Esperamos tener una nueva charla sobre estos temas tan interesantes. Con mucho gusto, pues, Ricardo. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Ricardo. Y gracias al canal y a todos los auditores Somos que todos han tenido, graciosos aquí. Así es, pues. y a todos los auditores que han tenido la paciencia de escucharnos. Gracias. Muy bien, pues a ustedes les agradecemos la atención y los convocamos a un nuevo capítulo de Enfoque Cultural en esta segunda temporada. Muchas gracias.